como les explicaba, este es el análisis que hice. Eh, bueno, como antecedente, los motores DC generalmente tienen dos polos en los cuales se aplica corriente y pues dependiendo de la dirección de la corriente, si en un polo pones la corriente y en el otro tierra, pues entonces gira en un sentido. Si inviertes la polaridad, gira en el sentido contrario. Y pues así como cuando teníamos nuestros carritos de radiocontrol y le sacábamos el motor y le poníamos una pila y funcionaban. Yo esperaba hacer lo mismo con este motor de disco duro, pero para mi sorpresa me encontré que era un poquitín, no mucho, pero era un poquito más complicado controlarlo. ¿Por qué? Porque tiene tres polos. En lugar de poder conectarlo a, a tierra o a corriente, tienen tres polos que se tienen que conectar a, bueno, aceptan polaridad positiva, polaridad negativa, y el trifásico es un off o un nulo sobre ese polo. Bueno, pero pues, ¿qué pasa cuando conectas este mal? Se hace cortocircuito en la bobina y no pasa nada. Lo que se tiene que hacer para poder generar un giro o una revolución del dispositivo es mandar un pulso sincronizado de una serie de combinaciones de estos tres estados. Estos tres estados dibujan una función sinusoidal para cada uno de los ángulos de giro. No olvidemos que son tres cámaras de bobinas que se tienen que energizar correctamente para hacer que nuestro rotor apunte hacia algún ángulo en específico. De hecho, aquí en la gráfica estoy poniendo de 0 a 360 grados de ángulo, y dependiendo de cómo polaricemos nuestro pues sí, el polo de la bobina, es como vamos a hacer que tienda cierta bobina hasta a cierto ángulo. Pero las tres bobinas se tienen que sincronizar. Hay un desfase, las tres bobinas tienen que tener la misma función sinusoidal, pero tienen un desfase de 60 grados. Esto quiere decir que para la bobina A, B y C, casi las he nombrado, tengo pues tres colores diferentes representándolas, y pues cuando estoy en un punto determinado polarizando la bobina A o azul en cero, la verde debe estar en un valor negativo, y pues la roja tiene que estar en un valor aún más negativo. Para cada uno de los ángulos tengo puntos en los cuales pues la bobina está asociada. Por ejemplo, aquí, aquí y aquí la bobina está en un estado y tiene que estar polarizado de cierta forma. Para cambiar los estados, lo que yo hago es que divido todo el ciclo en 6 estados diferentes, por así decirlo, para poder alcanzar cada uno de los ángulos, y entre cada estado aviento una especie de retraso o delay. Todo esto lo controlo con 6 transistores, se llaman transistores NP, que son negativo positivo, y en una configuración de puente H doble para poder invertir. De hecho, este es un diseño de un inversor trifásico bipolar, no, trifásico bidireccional, perdón, es que no soy bueno en electrónica. Y bueno, estas cosas son las secuencias de pulso. Cada uno de estas compuertas, que son los transistores, están dirigidas por el Arduino, que manda PWM. El PWM es modulación de ancho de pulso de 5 volts. Cada vez que Arduino le dice a este transistor, te mando 5 volts, entonces el transistor deja pasar la corriente. Si yo abro la compuerta o utilizo el transistor
1, por así decirlo, yo lo que hago es que hago que fluya la corriente en un sentido. Si lo hago con el transistor 2, entonces la corriente va a ser en el sentido contrario. Si no acciono ninguna de las compuertas en un estado, entonces voy a tener un off o un nulo, y pues ya cumplo con las tres condiciones que me pide el polo de la bobina. Entonces es bidireccional y puede pues controlar tres puntos o tres polos simultáneamente. Aquí lo interesante es que para poderlos controlar tengo esta configuración de bits para cada una de las 6 etapas. El 1 significa encendido, el 0 apagado, el ABC son las diferentes polos a los que va dirigido el flujo de corriente que mi Arduino está controlando. De esta forma, con esta configuración que ya logré que sea congruente con mi función triple sinusoidal, entonces pues tengo giros completos sin tener tanto problema. Y esta ecuación de acá abajo es la que me sirve para poder controlar la frecuencia en milisegundos óptima para encontrar la mayor cantidad de revoluciones por por voltaje que yo le esté aplicando. Bueno, en este